Play a partir del 17 de junio, desde el jueves, sobre todo porque creemos que es la primera vez que en Colombia se hace este tipo de historias acompañados de la mano de Fabio Rubiano y de un gran elenco, y ustedes no se imaginan la producción tan maravillosa. Estuvimos como Casa Petra durante 2 meses, más de 40 personas trabajando. Nunca nos enfermamos porque cumplimos con todos los protocolos y siento que nos la jugamos con esta apuesta que es una mezcla entre lo audiovisual y el teatro. Los esperamos. La feliz noche, además con Fabio Rubiano, pues realmente es una garantía para el éxito. Los esperamos ahí en www.rtbcplay.com. Y llegó el momento para una actualización informativa con los periodistas de RTBC Noticias. Sobre las noticias de salud, presten mucha atención porque el gobierno nacional a partir de hoy dio apertura al plan de vacunación de la etapa 4, donde se espera vacunar a personal privado de la libertad, también a socorristas de la Defensa Civil y la Cruz Roja, también a bomberos y a toda la población entre 40 y 49 años. Las personas que no han recibido el biológico en la etapa 1, 2 y 3 lo podrán hacer. Ampliación de esta información en nuestra emisión central. A esta hora actualizamos la información en materia judicial, porque los delitos de alto impacto han aumentado en Bogotá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, más de 300 homicidios se han registrado en la capital del país. Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, también el hurto ha aumentado. Los detalles de esta información en nuestra emisión central. Pues estamos pegados a solo minutos de esta emisión central. Daniela, a usted muchas gracias también por acompañarnos desde su casa, muy amable. No, José, yo aquí juiciosa cuidándome, pero bueno, gracias a ustedes por vernos hoy y recuerden que nuestra cita es mañana nuevamente a las 7 de la noche para que sigamos hablando de los temas que son motivo de conversación entre los colombianos y recuerden a cuidarse mucho porque estos son momentos de picos altos de COVID. Chao. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, el ministro de Defensa acaba de confirmar que la doble explosión en Cúcuta fue un atentado terrorista y que el principal sospechoso es el ELN. El ministro, quien viajó de urgencia a la ciudad, confirmó que la primera explosión fue a las 3:10 de la tarde y la segunda a las 3:12 minutos. La cifra confirmada de heridos es de 36, 3 de ellos de gravedad. El presidente de la República viaja a Cúcuta a encabezar un consejo de seguridad. La Fiscalía General de la Nación, desarrollando, por supuesto, la investigación para determinar y judicializar a los responsables. Hay un grupo especial de la policía en materia investigativa apoyando este proceso. Atención, 599 muertos por COVID-19 en Colombia, según el más reciente reporte. Otra vez cifra récord. Hay más de 153.000 casos activos en el país. Ante el colapso de las salas de urgencias en clínicas y hospitales del área metropolitana de Bucaramanga, los pacientes deben esperar y ser atendidos al interior de las ambulancias. A esta hora se le rinde un homenaje póstumo a Junior James, asesinado este fin de semana a las afueras de una discoteca del sur de Cali. Centenares de personas han llegado aquí a la arena de Cañaveralejo para darle el último adiós. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Extorsión por parte de una banda de crimen organizado es la principal hipótesis de las autoridades en el caso del asesinato del cantante Junior James. Comité de Paro ordenó el cese de las movilizaciones en las calles. Dice que no tiene control total sobre los bloqueos, aunque hace 3 semanas los apoyó. Atención, mayores de 45 años a vacunación aún sin comorbilidad. Se amplían los grupos que pueden recibir las dosis. Indignación en Huila por caso de niña de 11 años asesinada. Buscan a los responsables. Pedro Castillo con 50,125% es el nuevo presidente de Perú. La definición llega 9 días después de conteos y reconteos y en medio de una inmensa polarización en el país.
Y en deportes tenemos novedades de la selección Colombia. Fue convocado el jugador de Boca Juniors, Fran Fabra. Todo esto y mucho más en nuestra sección deportiva. Los espero más adelante. Y en cultura hablamos de poesía. El colombiano Octavio Escobar se llevó el premio de poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, ayer se cumplieron 35 años de la muerte del poeta argentino Jorge Luis Borges. Nos vemos más adelante. Ampliamos la información del atentado terrorista en Cúcuta, norte de Santander. Activaron un carro bomba en la sede de la Brigada del Ejército. Fueron 2 detonaciones con diferencia de 2 minutos. La cifra oficial hasta el momento es de 36 heridos y 3 de ellos en estado grave de salud. Jorman Leal nos preparó el siguiente informe que vamos a ver a continuación. Sobre las 4 de la tarde en la capital del norte de Santander se registró un hecho de orden público, esta vez al interior de la Brigada 30 del Ejército de la ciudad. Pues allí una camioneta estaría cargada con explosivos, los cuales detonaron generando pánico en la ciudad. Dos explosiones sacudieron la capital del norte de Santander sobre las 4 de la tarde. Uy, papi, la agarré. Se trató de un vehículo tipo camioneta color blanco al interior de la Brigada 30 del Ejército Nacional. Yo pensé que era la caldera, santo Dios, yo pensé que era la caldera. Tras la explosión, los soldados reaccionaron para establecer lo ocurrido y evaluar los daños. Más de 30 personas resultaron heridas, cerca de 15 ambulancias trasladaron a diferentes centros médicos a los afectados. El panorama durante la tarde fue de confusión. Familiares de los uniformados se acercaron al lugar para conocer el estado de salud de sus seres queridos, pero no tuvieron respuesta. Me llamaron por celular. Pues eso, como me llamaron y entonces como es mi único hijo que tengo ahí, no me dejaron pasar. Familia, estoy bien, gracias a Dios. La vía que conduce hacia el batallón permaneció bajo custodia militar con controles viales. Los helicópteros sobrevolaron la zona. El ministro de Defensa se trasladó a Cúcuta para iniciar un consejo extraordinario de seguridad. Se conoció además que el ministro de Defensa, Diego Molano, se reuniría en los próximos minutos también con el gobernador de Norte de Santander, también con el alcalde de la ciudad de Cúcuta y las diferentes autoridades para establecer lo ocurrido. Desde Cúcuta, Jorman Leal para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y a esta hora, 8 de la noche, 5 minutos, hacemos contacto con Jorman Leal, periodista en Cúcuta. Jorman, buenas noches. ¿Cuál es el panorama de la ciudad después del atentado? Usted nos atiende de manera telefónica. Adelante. Patricia, muy buenas noches. Y bueno, así es, hace pocos minutos terminó la rueda de prensa con el ministro de Defensa, Diego Molano, donde entrega un saldo muy importante. 36 personas heridas resultaron de este ataque que se registró al interior del batallón de la ciudad de Cúcuta. También informó que al parecer sería el ELN quien habría perpetrado este ataque. A esta hora se encuentran reunidos al interior del cantón militar el ministro de Defensa, el gobernador, el alcalde, como lo dijimos hace un momento, y por supuesto en las próximas horas también se conoció que arribaría a la capital de Norte de Santander el presidente Iván Duque para analizar toda la situación de orden público en la ciudad. A esta hora está acordonada toda la zona, la vía que conduce hacia el batallón, y se espera entonces ubicar a los responsables. Dijo el ministro puntualmente que 2 personas ingresarían en la camioneta sobre las 3 de la tarde y a las 3:12 es donde ocurriría este ataque al interior que deja 36 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, que están siendo atendidas en los diferentes centros médicos de la capital de Norte de Santander. Jorman, lo saludo y también le pregunto por una información que ha estado circulando que asegura que allí en el lugar, en el momento de la explosión, también se encontraban uniformados estadounidenses. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Se ha dicho algo? ¿Las autoridades han pronunciado sobre ello? Muy bien, sobre esa situación le preguntamos al ministro de Defensa, sin embargo no dio respuesta con respecto a la situación de los militares estadounidenses. Esa es una información que ha estado circulando a través de redes sociales. Sin embargo, en la rueda de prensa que hace pocos minutos terminó, el ministro no dio detalles. Dijo que cuando arribara el presidente Iván Duque a la capital de Norte de Santander, se haría nuevamente otra rueda de prensa con detalles más concretos de lo ocurrido en la tarde de hoy en Cúcuta. Muchísimas gracias, Jorman. En Cúcuta estamos pendientes entonces del desarrollo de esta información. Y a propósito de este tema, hace pocos minutos en la ciudad de Cúcuta el ministro de Defensa se refirió a la explosión en la Brigada 30 y fue quien confirmó la información del atentado y descartó versiones de una explosión accidental. A las 3:05 de la tarde,
una camioneta blanca, Toyota, entró con 2 individuos, suplantando unos funcionarios públicos. A las 3:10, esta camioneta tuvo una primera explosión, la cual por supuesto afectó las instalaciones. Pero pasados 2 minutos, a las 3:12, una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada. Como lo mencionábamos, el presidente Iván Duque va a encabezar un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta. Omar Hernández se encuentra en la casa de Nariño. Cuéntenos más detalles de esta información. Hola Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues efectivamente, el jefe del Estado a esta hora se desplaza hacia la capital del departamento de Norte de Santander para estar al frente de la situación ocurrida en las últimas horas. Este ataque que sin duda vuelve y genera situación de alteración de orden público y llama la atención en el país. Pues el jefe del Estado ya recibió un primer informe por parte del ministro de Defensa de los detalles y de las investigaciones que se tienen de primera mano frente a la situación, las preliminares sin duda alguna, de lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta. El jefe del Estado se va a reunir con la fuerza pública, también con las autoridades locales para conocer y tomar las medidas pertinentes en torno a la situación de lo ocurrido en lo último que ustedes lo acaban de ver entonces a través del Twitter, donde el jefe del Estado pues precisamente hace referencia a su desplazamiento hacia la capital del departamento de Norte de Santander. Pero de inmediato también se conocieron las reacciones por parte de diferentes entes del gobierno, pero sin duda también por parte de congresistas, quienes de primera mano reaccionaron a lo ocurrido en este atentado. Rechazo total al acto terrorista en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, norte de Santander. Se habla de manera preliminar de un carro bomba. Se adelantarán las investigaciones respectivas para dar con los responsables. No permitiremos que el miedo invada a los colombianos. Qué dolor tan grande la bomba contra la Brigada 30 del Ejército, un batallón con excelentes resultados contra el narcotráfico. No podemos nosotros permitir que el pánico y la violencia se apodere de nuestras ciudades. Es deber del señor presidente de la República y del ministro de la Defensa esclarecer los hechos y hacer que los responsables paguen por este delito. Ahí está entonces Mateo y Patricia y televidentes las reacciones de lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta y estaremos muy pendientes entonces de las decisiones que tome el gobierno nacional frente a este atentado. La información que se registra por el momento desde el centro de Bogotá, Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Omar, gracias. Estaremos, por supuesto, atentos a toda esta información que se desarrolle tras el Consejo de Seguridad en Cúcuta. Vamos a cambiar de tema y vamos inmediatamente a nuestra pantalla para revisar las cifras de la pandemia, porque nuevamente superamos el récord de muertes en nuestro país por cuenta del COVID-19. 599 en el más reciente informe. Ya nos estamos acercando a la barrera de los 600 muertos diarios en Colombia. Y en las últimas 24 horas también hay que decir que fueron registrados 24.452 casos nuevos pues de COVID-19. Y los casos activos, como ustedes pueden ver, ya son 153.991. Y es que con estas cifras los dramas por el virus no paran. En Santander, además del reporte de 1.000 niños contagiados, muchos pacientes están en búsqueda de camas para ser atendidos y lo están logrando, pero solamente en las ambulancias. John López, muy buenas noches. ¿Cuál es el drama allí en su ciudad? Por favor, cuéntenos. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues mire, el colapso de la red hospitalaria en Santander continúa y es por esa razón que para los pacientes ya es prácticamente imposible conseguir o una clínica o un hospital donde puedan ser atendidos de forma inmediata, y justo allí es donde las ambulancias terminan convirtiéndose en pequeñas salas de espera. 7 ambulancias, todos por lo mismo. Todas llegaron en sirenadas, en código y vea. Cada vez son más los casos de pacientes que son trasladados de urgencia a clínicas y hospitales y no encuentran disponibilidad de camas para su atención. Por eso deben esperar al interior de las ambulancias. Hay pacientes que nos toca esperar dentro de las ambulancias, conectadas a nuestras balas de oxígeno, esperando a que haya un toma de oxígeno disponible para poder ser atendidos. Y es que ante el colapso de la red hospitalaria, cada vez se hace más difícil encontrar atención médica de forma rápida. Tenemos que esperar a que el familiar baje y admisione el paciente, y luego después de la admisión esperar a que nos den la etiqueta para poderlo entrar como paciente COVID.
En medio del colapso, son los menores de edad quienes comienzan a generar preocupación debido al aumento de casos en esa población. El total de casos en menores de 18 años, al momento 10.168 casos, de los cuales activos 1.168, fallecidos 7. Por esta razón, en algunos municipios de Santander ya comenzó la vacunación para mayores de 12 años con comorbilidades. Y ese es el drama en Bucaramanga, pero Bogotá es la ciudad con el mayor número de casos nuevos en los últimos días. Conocimos la historia de una madre e hija desplazadas por el conflicto armado que luchan en este momento por su vida en el Hospital Santa Clara. Nos hicieron la prueba del COVID a la niña y a mí, nos salió positivo. Ella es una mujer de 31 años que junto con su hija de 8 años llegaron a Bogotá después de ser obligadas a salir de Medellín bajo amenazas que ponían en riesgo su vida y la de su pequeña. Con una sola muda de ropa y dejando todas las cosas de su hogar, huyeron. Yo me fui, me quedé en una estación del metro, me quedé en la calle. Ambas fueron hospitalizadas. Aunque el virus no las afectó críticamente, los síntomas fueron fuertes, de acuerdo a los dictámenes médicos. Bueno, la niña llegó con un cuadro de sintomatología respiratoria alta, realmente llegó con síntomas de gripa, algo de congestión nasal, tos y estornudos, y había presentado un día de fiebre. Actualmente reciben ayuda no solo asistencial, sino también psicosocial, pues ellas no tienen un lugar donde quedarse. La pediatra reitera la importancia del autocuidado en toda la población, incluida los menores. Y entender que los niños también se pueden enfermar y también pueden contagiar a los adultos en su entorno. El país sigue avanzando en la vacunación COVID-19 y se aproxima a las 4 millones de personas con esquema completo de inmunización. Por otro lado, en Antioquia, 6 municipios tienen sus salas de cuidado intensivo al 100%. En el departamento hay 21.000 casos activos de COVID-19. Saludamos hasta ahora a Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. Adelante con su información. Patricia, buenas noches para usted. Mire, la situación del COVID en Antioquia sigue preocupando a todas las autoridades de salud. Ya son varios los municipios que reportan el desbordamiento de su sistema hospitalario al 100% en ocupación de UCI, como Río Negro, La Ceja, Turbo en el Urabá antioqueño y también Sabaneta y Bello. Al igual que ya van 4 hospitales aquí en el Valle de Aburrá que también se declaran en emergencia hospitalaria, como lo son el Pablo Tobón Uribe, la Clínica CES, el Hospital Manuel Uribe Ángel y también la Clínica Prado. Precisamente el director de la Clínica CES dio las declaraciones y el panorama de cómo se encuentran estos hospitales en plena reactivación económica. Hoy nuestras camas de unidad de cuidado intensivo se encuentran ocupadas al 100%, igual que las camas de hospitalización. Y el servicio de urgencias está colapsado, pues llegan más pacientes de los que tenemos capacidad de atender. Y autoridades de Ipiales, Nariño, se preparan para la implementación del plan masivo de vacunación con el que se calcula que serán aplicadas más de 15.000 dosis en 5 días. Vamos con más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Y en el eje cafetero hay alerta ante la ocupación de más del 80% de las camas UCI en el departamento del Quindío. Esta situación es preocupante teniendo en cuenta que en el departamento de Caldas esta cifra llega al 94%, en el departamento de Risaralda llega al 92%, lo que limita aún más el posible traslado de pacientes de unidades de cuidado intensivo entre los distintos departamentos del eje cafetero. En Villavicencio la noticia es que el 60% de los pacientes que ocupan las unidades de cuidados intensivos son personas que debieron ser vacunadas en el turno correspondiente y no asistieron. Por esto las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que no tengan miedo a la vacuna y se acerquen a los puntos establecidos en la ciudad para tal fin. San Andrés se prepara para la vacunación masiva contra el COVID-19. La jornada iniciaría este próximo jueves 17 de junio y se extenderá por 5 días. 30.000 dosis de la vacuna Janssen serán aplicadas a los mayores de 18 años residentes en el archipiélago de San Andrés. La cita será a partir de las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche aquí en el centro de convenciones del Hotel Decameron Isleño. Y hablamos ahora de vacunas, la única esperanza ante el virus. A partir de hoy, 15 de junio, el gobierno inició la etapa 4 de la fase 2 del plan de vacunación. Preste mucha atención al siguiente informe para conocer en qué vamos y cuándo puede ir por su dosis. En la etapa 4 se vacunarán específicamente todas las personas entre 45 y 49 años, población privada de la libertad, bomberos activos de Colombia, socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil. Incluyendo a la población de
45 a 49 años, la cual será vacunada con agendamiento desde el día de hoy hasta el próximo viernes, y a partir del sábado, a partir de este fin de semana, se empezará a vacunar sin agendamiento. La Asociación Colombiana de Infectología indicó que las personas que reciban la vacuna de Pfizer en la etapa 4 tendrán la segunda dosis a los 3 meses. Este proceso tiene un propósito. Esto nos permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven. Las personas que están priorizadas en la fase 1 dentro de las etapas 1, 2 y 3 aún podrán recibir el biológico, recordemos. Etapa 1, trabajadores de la salud, población de 80 años y más. Etapa 2, población de 60 a 79 años. Etapa 3, población de 16 a 59 años con comorbilidades, profesores y personal de la educación. En el plan de vacunación fueron contempladas 2 fases. En la primera tiene como objetivo reducir la mortalidad por complicaciones del virus, en la segunda reducir el contagio masivo. Y el Colegio Médico de Bogotá lanzó una alerta porque en la capital del país no hay medicamentos, insumos o camas para atender pacientes con COVID-19. El sistema de salud está completamente colapsado, según expertos, ya que el país se encuentra en el momento más crítico de la pandemia por COVID-19, lo dice el Colegio Médico de Bogotá. Son los relajantes musculares, los sedantes, las benzodiazepinas, los opiáceos, los analgésicos. Algunos hospitales han tenido que utilizar morfina para entubar a un paciente, un medicamento que no usaban para esos fines hace más de 50 años. Hemos estado trabajando con todos muy arduamente, pero tratando de hacer documentos que tengan directrices para buscar salidas a esta situación. En el caso de la demanda del oxígeno por la pandemia, el porcentaje se ha duplicado. Los departamentos de Santander, Boyacá y Meta registran las cifras más altas de requerimientos. La situación ha llevado a que las redes de gases medicinales que hacen parte de la infraestructura física de los prestadores de salud cuenten cada vez con menos puntos de oxígeno disponibles para atender nuevos pacientes, teniendo que recurrirse entonces a cilindros. Además, la directora de la ANDI aseguró que están importando concentradores de oxígeno para atender a pacientes en casas, cilindros de oxígeno para robustecer el abastecimiento y oxígeno líquido para clínicas y hospitales. Y en medio de este panorama de COVID, hoy el Comité Nacional de Paro anunció que el llamado a las marchas se suspenderá temporalmente mientras inician un diálogo con los sectores sociales. Aseguran que no tienen el control total sobre los bloqueos, aunque hace unas semanas habían dicho que los respaldaban. El anuncio de los sindicatos del Comité de Paro que revelaron la suspensión temporal de las movilizaciones ocurre en medio de la terminación del diálogo con el gobierno y el reclamo de varios sectores sociales que dicen no sentirse representados. Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. La nueva estrategia, según el comité, será el diálogo con sectores y el traslado de sus peticiones al Congreso. Asimismo, se refieren a la condena de los bloqueos exigida desde la Casa de Nariño. Aseguran no tener influencia. Nosotros no somos los responsables de los bloqueos, nosotros somos las personas que estamos orientando un proceso de concertación y de negociación. Sin embargo, hace 19 días esta era la posición. Las vías, todas estas circunstancias son hechos que están amparados en la jurisprudencia. El consejero presidencial Emilio Archila reiteró que el gobierno siempre tuvo disposición de negociar. Lo único que no podemos hacer nosotros, ni con ellos ni con nadie, es hablar solos. Y anuncian avanzar en la interlocución que hoy llevan. Dado que el Comité del Paro no representa a toda la población que se ha manifestado y que ha protestado, mantendremos todos los otros espacios con las otras representatividades. Las cifras récord de contagios de COVID-19 sería otro de los motivantes para suspender las movilizaciones. Cambiamos de tema porque sigue la indignación en medio de una sentida despedida al cantante Junior Jane, asesinado el fin de semana. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Cuéntenos cómo ha transcurrido esta jornada y qué se sabe hasta ahora del crimen.
Aquí estamos desde el oriente, desde el distrito de Agua Blanca. Hola, muy buenas noches. Pues a esta hora se le está rindiendo homenaje a Junior James aquí en la arena de Cañaveralejo, que está ubicado en el sur de la capital vallecaucana. Centenares de personas han llegado a este lugar para rendirle el último adiós a este cantante bonaerense. El mismo homenaje se realizó en horas de la mañana en Buenaventura, donde también miles de personas llegaron al Coliseo Central para darle el último adiós a este artista bonaerense del Valle del Cauca. Desde muy temprano, el cuerpo del artista Junior James fue llevado a Buenaventura. Al llegar, miles de personas lo esperaban para hacerle un homenaje en el Coliseo Central. Tengo el corazón así como, no sé, me siento raro. Y es una cosa de mucho cariño, ¿no? Porque no con todo el mundo sientes estas cosas que estás sintiendo. Esto todavía es poco para que el caballo se merece, para todo lo que él nos dio. Y aquí estamos nosotros haciendo pues la compañía. Todos querían ver y despedir a uno de los personajes más queridos del puerto sobre el Pacífico colombiano, quien se caracterizó buscar a través de la música el equilibrio social. Él hacía muchas obras buenas con la ciudad, con su comunidad, y pues se causa un gran dolor esa gran pérdida. Luego, en horas de la tarde, el cuerpo fue llevado a Cali. Ingresó escoltado a la arena de Cañaveralejo, en donde otros seguidores lo esperaban. Era un súper cantante, me gustaba mucho su música, era una súper persona y no se merecía que le hicieran eso. A punta de vacilón se ha llevado a cabo el homenaje a quien es considerado por muchos el más grande de la música urbana. La velación será finalizada con un concierto de artistas colombianos. Y una gran cantidad también de artistas de la costa pacífica colombiana, específicamente de Buenaventura, se han subido a la tarima. Cada uno de ellos ha enviado un mensaje de paz y reconciliación en medio de la situación que se viene presentando, dadas las circunstancias en las que fue asesinado Junior James. Recordemos que este hecho ocurrió el fin de semana cuando iba a ingresar a un establecimiento comercial, a una discoteca. Allí fue atacado a tiros por sicarios. Hay dos personas que están siendo ya judicializadas por parte de las autoridades, y una de las hipótesis que en estos momentos se está manejando por parte de las autoridades es que el artista bonaerense estaría siendo extorsionado, lo cual él se negó, y lo que dicen las autoridades y han venido explicando es que continúan los procesos de investigación de acuerdo con las versiones que han entregado los dos detenidos. Una supuesta extorsión por parte de una de las llamadas oficinas de cobro denominada Los Espartanos es la hipótesis más fuerte que tienen las autoridades en las investigaciones por el asesinato del cantante Harold Angulo, conocido como Junior James. Me han pagado mal, pero me bendice Dios. La noche del crimen, los dos presuntos pistoleros fueron capturados cuando intentaban esconderse subiendo a un árbol. Mientras continúan las pesquisas para establecer los determinantes del homicidio, un juez de Cali envió a la cárcel a dos capturados y presuntos autores materiales del crimen del cantante, a quienes les incautaron un fusil y 3 armas de fuego. Se legalizó la captura del señor Iber Tomás Banguera Flores y John Alex Zúñiga Vidal. Se les imputó los delitos de homicidio agravado e igualmente se solicitó la respectiva medida de aseguramiento y detención preventiva. Los procesados no aceptaron los cargos y por solicitud de la Fiscalía deberán cumplir la medida de aseguramiento en una cárcel del Valle del Cauca. Vamos a hacer un paneo rápidamente. Aquí están todos los artistas de la música urbana que se han reunido precisamente para subir a la tarima y rendirle el último adiós a este artista bonaerense. Gran parte de estos cantantes, de estos músicos, de estos intérpretes, pues son de la costa pacífica colombiana. ¿Quién era Junior James? ¿Quién era este personaje que ha generado tanto conmoción el asesinato? Aquí se lo contamos en la siguiente historia. El cielo se me juntó con la tierra y Dios. Oriundo de Buenaventura, siempre se caracterizó por ser creativo y trabajar incansablemente por el arte y el folclore de su tierra. Esto quedó demostrado en muchas canciones que inmortalizaron la voz de este artista. U-Connection es uno de los proyectos musicales creados por Junior cuando se encontraba en la universidad. Esto fue en 1998, pero su gran debut lo hizo en 2004 cuando publicó la canción Cucu. Esto le abrió las puertas en la industria musical. No solo fue reconocido artísticamente, también fue un empresario con una línea de ropa y accesorios y algunos productos muy particulares, entre los que se encuentran biche, tumbacatre, toma seca, arrechón. Todos son artesanales del Pacífico colombiano. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. El bonaerense fue uno de los compositores e intérpretes de ¿Quién los mató?, un tema musical que ya ha sobrepasado las 5.000 visualizaciones en plataformas digitales. Andaban en
cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. Hasta las 9 de la noche será este homenaje que se le está rindiendo a este artista de Buenaventura. Al término de esta velación que se está realizando aquí en Arena Cañaveralejo, mañana serán las honras fúnebres que se estarán realizando en el Cementerio Metropolitano del Sur. Allí también se tiene programada una gran caravana, lo van a acompañar por supuesto los artistas de Buenaventura y también todos los seguidores. A los alrededores de este lugar también se encuentran concentradas un grupo de personas que también le están rindiendo homenaje con vehículos, con la música de Junior James a todo volumen, y todos estos procesos están siendo custodiados por parte de la policía para evitar algún tipo de situación. Información desde el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Carlos, por su información. Y hay indignación en el Huila por el caso de una niña asesinada. La víctima es Natalia Anaya, de 11 años, y el caso ocurrió en el Pital Huila. Sobre las 4:30 de la tarde de ayer, la familia Anaya estaba celebrando un cumpleaños en la vereda del Amparo. Cuando fueron a tomar una foto grupal, se percataron que Natalia no estaba en la casa. Estamos en ese momento en zona veredal haciendo el trabajo en la inspección para poder recolectar información que nos conduzca a quien cometió este hecho. Horas después de iniciar la búsqueda, la niña fue hallada a 40 minutos de la zona urbana del Pital, en un cafetal. El cuerpo presentaba heridas en el tórax. Las autoridades ofrecieron una recompensa para quien brinde más detalles del hecho. La decisión del Consejo de Seguridad y Comité Territorial de Orden Público es ofrecer hasta 10 millones de pesos para la persona o las personas que brinden información que permitan esclarecer este hecho que enluta al municipio del Pital. La Fiscalía sigue investigando si la niña sufrió otro tipo de violencia. Y hay un caso de una joven desaparecida que genera angustia a una familia en Cartagena. A Linelis Castaño la buscan desde el pasado 10 de junio. Sus familiares dicen que ese día ella salió a una cita al médico y nunca regresó. El pasado 10 de junio, Linelis Julio Castaño, de 25 años, salió de la casa de su tía a una cita médica. Desde entonces se encuentra desaparecida. Ya el día siguiente, cuando ya veo que no, en definitiva nunca le llegaron los mensajes y también no le entraban las llamadas porque le salía el teléfono apagado, pues ya yo me alarmo. Empiezo yo a contactarme con todas las personas cercanas a ella. Según los familiares, su celular ha permanecido apagado, lo que llamó la atención y los motivó a denunciar. El médico dice que nunca asistió a la cita médica, pues es donde más nos asustamos, y más con este tema de las desapariciones, pues obviamente no deja de ser alarmante. En los últimos meses en Cartagena, una joven de 15 años también desapareció, al igual que un conductor que salió de su casa y aún no se conoce su paradero. El caso está siendo atendido por la unidad de desaparecidos del CTI de la Fiscalía. Noticias judiciales en Bogotá, porque la policía busca a los asesinos de un joven víctima del robo de su bicicleta, quien identificó su vehículo en la calle e intentó recuperarlo. Según la investigación, el joven de 26 años fue atacado con un arma de fuego en 3 oportunidades, luego de perseguir a los asaltantes. La policía realiza trabajos de inteligencia para capturar a los responsables de este crimen. Estamos ubicando cámaras, videos que nos ayuden a poder dar con el paradero de estas personas. Se sabe que al parecer estas personas ingresaron al sector de Venecia, donde empezamos la búsqueda también de videos en ese punto. De acuerdo con las autoridades, este año se han incautado 85 armas de fuego. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2021 ha registrado más de 300 homicidios en Bogotá, y las localidades donde más se han registrado los asesinatos son Bosa con 76 casos, Ciudad Bolívar 47, Kennedy 36, Usme 21 casos, Santa Fe 21 y Mártires 20 casos. En otras noticias, la temporada de lluvias en el país ya deja 7 muertos, más de 168.000 damnificados y 8 desaparecidos. El 45% de los municipios del país han vivido emergencias desde el pasado 1 de marzo. De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo corrido de esta temporada se han presentado 1.309 eventos que han necesitado atención por parte de las autoridades en 540 municipios de 30 departamentos del país, incluyendo la capital, Bogotá. Todavía vamos a estar durante estos días en el territorio nacional supeditado al paso de algunas ondas tropicales, situación que va a favorecer el desarrollo de lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal.
17.242 viviendas han quedado averiadas y otras 386 destruidas por estos eventos. Los movimientos en masa, las inundaciones y las crecientes súbitas son las emergencias que más se han registrado. Se destacan los departamentos de Antioquia, Caldas y Nariño como las zonas con mayor posibilidad de deslizamientos de tierra por causa de las lluvias registradas en los últimos días. El IDEAM señaló que para esta semana se espera un comienzo lluvioso, especialmente en el centro y sur del Caribe e inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. De igual modo, se esperan precipitaciones en Antioquia, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Casanare y Meta. En Putumayo, más de 2.000 familias resultaron damnificadas y la Mojana Sucreña hay alerta por el desbordamiento del río Cauca. Este es otro recorrido regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Puerto Asís, tras inundaciones ocasionadas por el río Putumayo y que dejan hasta ahora 2.500 familias damnificadas, según el registro de la alcaldía, se ha pedido a la comunidad apoyar con elementos como frazadas, colchonetas, ropa para niños, alimentos y agua potable, entre otros, que serán destinados para ser entregados en los 4 albergues temporales. En Florencia, Caquetá, la noticia es que continúan afectados 5 municipios del sur del departamento por el desbordamiento de varios ríos debido a las recientes lluvias presentadas en el sector. Las autoridades locales aún no entregan el balance completo de los daños y pérdidas materiales. En el Tolima, los municipios más afectados por el invierno en las últimas horas son Villarrica, Coello, Ortega, Planada, Chaparral y Valle de San Juan. En esas zonas, más de 20 viviendas resultaron desechadas e inundadas. Además, por deslizamientos de tierra, varias veredas de la zona norte y sur de esta región permanecen parcialmente incomunicadas. La noticia en Sucre tiene que ver con las filtraciones de agua ocasionadas por el crecimiento del río Cauca en los municipios de Majagual y Guaranda, en la subregión de La Mojana, lo que obligó a la intervención de la Unidad Nacional de Riesgos y la Defensa Civil. Cambiamos de tema. Hoy el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz destacó los avances que ha tenido el gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos de paz. Luego de varios meses de estudio, el ente internacional verificó el proceso que ha tenido Colombia en esta materia en cuanto a la política de paz con legalidad. Hubo un progreso en la implementación en general del acuerdo. Nuestra tarea exige un monitoreo muy detallado de todos los 578 compromisos que están al interior del acuerdo. Y es que a pesar de la pandemia, el país no se detuvo en el trabajo de la implementación de los acuerdos. Y esto implica destacar el trabajo que se ha hecho en los 170 municipios PEDET, en los 16 PEDETs que han sido construidos, que involucran más de 11.000 veredas y que involucran a más de 6 millones de colombianos. Trabajo que se trasladó a los territorios. También destacar los avances en los temas que tienen que ver con proyectos productivos colectivos, individuales, los avances que también se han tenido en los programas de sustitución voluntaria que se han dado en distintos lugares del territorio. Sin embargo, el compromiso del país debe continuar. Este es un proceso que está previsto para implementarse en 4 gobiernos, en 20 años. El instituto hizo además observación en cuanto a los capítulos de género, a los étnicos y a los temas de participación política. Hay luto en la comunidad católica por la muerte de Monseñor Alirio López, párroco de la iglesia de San Diego en Bogotá y quien lideró la iniciativa Goles en Paz, con la que logró reducir los hechos de violencia entre las barras del fútbol profesional colombiano. Monseñor López tenía 66 años y padecía una complicada enfermedad. Nombramientos, información tributaria en Bogotá y hechos judiciales hacen parte de este repaso que usted debe conocer en un minuto a continuación. La Corte Constitucional suspendió temporalmente la recolección de nuevas pruebas en el proceso que cursa en la justicia penal militar por la muerte de Dylan Cruz. Estudian una acción de tutela que interpuso la familia del manifestante para que la Fiscalía investigue la muerte ocurrida el 23 de noviembre del 2019. El Congreso de la República adelanta maratónicas jornadas de discusión y aprobación de proyectos al iniciar la última semana de la presente legislatura. Fueron aprobados la modernización de la justicia y la reglamentación de la cadena perpetua, pero proyectos como el de la reducción de vacaciones de los congresistas y el de regulación de comida chatarra están a punto de hundirse si no se programa su discusión.
El gobierno designó a Irving Pérez como nuevo presidente del Fondo Nacional de Turismo de Colombia. Pérez es arquitecto urbanista y tiene más de 18 años de experiencia en la administración pública. Hay unos procesos formales. La Secretaría de Hacienda de Bogotá amplió el plazo para pagar por cuotas el impuesto predial hasta el próximo 23 de junio. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos y sobre todo cuando estamos hablando de la Selección Colombia, de esta participación en la Copa América, recordando que se están preparando ya para el partido del jueves ante la Selección de Venezuela. Y hay novedades en la nómina justamente del técnico Reinaldo Rueda, y es que hay pues un nuevo convocado. Se trata de Frank Fabra, el jugador de Boca Juniors, a quien esperan mañana en la concentración. La selección, que comenzó con pie derecho, entiende la necesidad de tener alternativas y que la rotación le dé minutos a todos. Y brindarle a él la posibilidad de que en cualquier momento de que falte algún jugador, la selección no sufra. Los mensajes a favor de la unión de equipo siguen en la agenda y dejaron de ser cifrados. El mensaje es ese, tratar de a partir de esa unión, de ese compañerismo, de la solidaridad de cada uno, crear un buen ambiente para que los resultados se den. Todos estamos preparados para jugar, independiente de quien le toque, como tocó el partido pasado. En la novedad es la lesión de Jairo Moreno, lo sacó de la Copa, pero llega Frank Fabra. Bueno, lastimosamente se lesiona Jairo, obviamente pues muy triste con él ahí por su lesión, obviamente le deseo pronta recuperación. Y lo de Fran, pues todo el mundo lo conocemos, un excelente jugador. En el camino está Venezuela, que tiene varias bajas por COVID y que debutó siendo goleado por Brasil. Y hablando de nuestros jugadores colombianos, hoy el Galatasaray de Turquía confirmó que el Tigre Radamel Falcao García tiene COVID-19. Pues recordemos que Falcao no fue convocado a esta selección Colombia para la disputa de las eliminatorias y de la Copa América. Se realizó una prueba PCR y salió positivo. No ha participado en los entrenamientos y está a la espera de la evolución de la enfermedad. Por ahora, Falcao no se ha manifestado sobre el tema en sus redes sociales. Vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a los que nunca he ido, comería más helados, etcétera, 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 y termina diciendo, pero ya tengo 85 años y me estoy muriendo. Hoy comienzo leyéndoles este fragmento que seguro les ha llegado en alguna cadena de WhatsApp o en la tarjeta de alguna de esas anchetas que les regalan en el trabajo de Navidad, porque ayer se cumplieron 35 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el escritor y poeta argentino, y no me quiero quedar con las ganas de desmentir una cosa. Esos versos no son de Borges, ni en esta vida ni en ninguna otra. Miren, ¿cómo son los versos de Borges? Así. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Así comienza un poema que se llama Poema de los Dones, que escribió cuando ya estaba quedándose ciego. Paréntesis, Borges se murió ciego por culpa de una enfermedad hereditaria que también tenía el papá. Decía que Borges escribió el Poema de los Dones cuando lo habían nombrado director de la Biblioteca Nacional en Argentina, y comenzó a perder la visión. Al final, según él mismo, los amigos se quedaron sin cara, los libros sin letras, y comprobó que no había nadie en el espejo. Como se dan cuenta, no se parece nada al Poema de los helados. Según la escritora María Kodama, que fue su editora y también su esposa, ese poema, que se llama Instantes, es de una estadounidense que se llama Nadine Stair. Sobre cómo nos quedamos con la idea de que el poema era de Borges, hay dos teorías. Una dice que es un malentendido, salido de un libro de la periodista Elena Poniatowska, que se llama
todo México, en el que hay un capítulo donde ella entrevista a Borges y hablan de otros autores y de otras obras, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Balzac, y le lee 2 poemas. Uno es Instantes, el de los helados, y otro es Remordimientos, que sí es de Borges. Dice María Kodama que ella quiere creer que fue un error de interpretación de la gente, porque se quedó con la idea de que ambas cosas eran de Borges. Y la segunda, que fue un error de Bono, el cantante de U2, porque en una Teletón mexicana citó los versos y dijo que eran de Borges, un poeta chileno, o sea, rajado por donde se mire. Este panteísmo. Por otro lado, les contamos que el gobierno presentó el marco fiscal y las proyecciones macroeconómicas para el 2021 y 2022, en el que se espera un repunte del 6% en el crecimiento de la economía este año y al menos 300.000 empleos recuperados. Los bloqueos han generado pérdidas por más de 11 billones de pesos, pero según el Ministerio de Hacienda, la economía crecerá 6% en 2021 y 4,3% en 2022. El recaudo de impuestos este año será de 151 billones y el otro año subirá a 170 billones. Va a ser un año que se recuerde por una Colombia que va a ser uno de los países que más crezca para economías emergentes. Sin embargo, se necesitarán 91 billones de deuda pública este año y subirá a 65% de lo que representa toda la economía del país. Y la necesitamos porque la pandemia no se ha ido. Y la necesitamos porque la reactivación es urgente. Y la necesitamos porque el crecimiento es indispensable. La meta es que por año el gobierno ahorre 1,8 billones de pesos en su gasto. Y el gobierno central tiene que dar ejemplo en austeridad en el gasto público. Tiene que dar ejemplo en contemplar reducción de costos en temas de burocracia. El gobierno radicará ante el Congreso la reforma tributaria en julio. Empresarios y representantes de los diferentes gremios hablaron hoy de nuevo de reactivación económica y vacunación masiva en medio de un encuentro con el gobierno. Durante una reunión en la Casa de Nariño, el jefe del Estado expuso en 5 ejes el trabajo que tiene previsto para garantizar empleo a los jóvenes del país, lo que contó con el apoyo de los gremios. Hemos visto el compromiso de estos gremios para unirse al programa del subsidio del 25% equivalente a la seguridad social para contratar jóvenes entre 18 y 28 años a partir del 1 de julio. Y uno de los sectores de generación es el de la salud. Más inversión en puestos de salud, en clínicas de atención primaria. Ese es un empleo calificado que además atendería a un sector que ha hecho enormes sacrificios en la pandemia. Estamos en capacidad de que eso suceda y capacitar a todos esos jóvenes de menos de 28 años para que respondan a las necesidades de oferta laboral. Los gremios también anunciaron apoyo a la vacunación masiva. Aquí hay un grupo de gremios que están acompañando al gobierno en este proceso y seguiremos haciéndolo. Creemos que ese es un punto importante para la reactivación económica del país. El gobierno nacional anunció que a partir del 20 de julio se tendrá en el Congreso una discusión sana y clara sobre cómo conseguir recursos fiscales, proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas del país. El Ministerio de las TIC lanzó uno de los programas más ambiciosos de este año que tiene el propósito de conectar 15.000 centros digitales, escuelas y colegios para que tengan internet gratis. El objetivo del proyecto es aumentar la conectividad y formación personalizada enfocado a líderes de las zonas rurales del país. Vamos a formar a 140.000 personas de las comunidades con 500 instructores para multiplicar esa apropiación, para saber utilizar ese celular inteligente. La idea es que el ciudadano tenga las herramientas necesarias para cumplir sus proyectos como alfabetización digital, comercio y comunicación digital, negociación y emprendimiento, entre otros. La zona rural va a tener mayor penetración, vamos a poder tener ese internet para transformar nuestras vidas y de esa manera este país va a quedar en un 70% de conectividad. Se piensa en instalar 3.600 antenas en todo el país que conectarán más de 350.000 hogares para generar nuevas oportunidades en las zonas más apartadas del territorio nacional. Y hoy es martes de revisar las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de hoy el DANE presentó los resultados más importantes de la actividad económica en el país en el mes de abril de 2021.
Recordemos que esa es la primera vez que nos vamos a comparar frente al mes más complejo de la economía colombiana en su historia reciente, como fue el mes de abril de 2020. No más, como lo podemos observar en este momento, la producción real manufacturera observó una contracción del menos 35.8% en dicho mes. Ahora es importante analizar cómo lo transcurrido a lo largo de los últimos 12 meses se manifiesta como una recuperación de la actividad manufacturera cuando nos comparamos contra este abril de 2020 y contra abril de 2019 como mes de referencia sin afectación de pandemia. De forma contundente estamos observando que la producción manufacturera observó una expansión, en este caso del 63,7% anual, es decir, comparada contra abril de 2020, mientras que comparada contra abril de 2019 observó una expansión del 5,2%. Es importante resaltar en este último punto que cuando vemos cómo esta producción manufacturera evoluciona en el tiempo, observamos una importante contracción del personal ocupado en actividades manufactureras, que en este caso corresponde a una contracción del menos 4,1% en su variación bienal. Con estos elementos es importante observar en qué puntos de la historia reciente de la producción manufacturera queda el país con los avances que sucedieron en abril de 2021, y esto lo podemos observar gracias al índice de producción manufacturera que toma como base la producción mensual de un mes promedio del año 2018. Aquí, como lo podemos observar en la gráfica, la producción manufacturera del mes de abril de 2021 solo fue un 1,3% superior de un mes promedio del año 2018, y con esto vemos ya los primeros efectos que tuvieron las medidas de contención sanitaria sobre la dinámica manufacturera en el muy corto plazo. Aquí estamos presentando las variaciones intermensuales de la producción manufacturera y vemos cómo rápidamente en abril de 2021, comparado con abril de 2020, la producción manufacturera observa una contracción del menos 1%, una contracción que es superior a aquella que nosotros hemos observado en el mes de enero de 2021, en donde también vimos efectos de las medidas de contención sanitaria sobre la actividad económica. Y con este resultado es importante saber qué anticipamos como efectos del paro nacional en la producción manufacturera en el mes de mayo de 2021. Y teniendo en cuenta la importante asociación que existe entre la producción manufacturera y el consumo de energía eléctrica, el DANE puede confirmar que para el mes de mayo la producción real manufacturera va a tener un crecimiento cercano al 5,1%, el cual sumado a la importante contracción que vimos en la producción anual manufacturera del menos 26,8% en el mes de mayo de 2020, se avecina entonces una de las más importantes contracciones bienales de la producción manufacturera en su historia reciente, cercana al menos 22,7%, con lo cual podemos confirmar los efectos que ha tenido el paro nacional y la dificultad de la libre movilidad de mercancías que se observó a lo largo del mes de mayo en el sector manufacturero del país. Momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming de rtbcnoticias.com. Y recuerden también que los leemos con el numeral Me Conecto con RTBC. Ustedes sigan participando, interactuando con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como @RTBCNoticias. Y al volver, información del mundo. Todo listo en Ginebra, Suiza, para la gran cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin. Esperen nuestra ronda por las noticias del mundo. Y en Cultura hablamos de teatro y lecturas dramáticas en La Maldita Vanidad, una de las salas recomendadas en la ciudad. En minutos nos vemos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Yo soy una chica que es muy melancólica, siempre he sido muy solitaria. En este capítulo,
Nunca olvidarás que la música expresa aquello que no puede decirse con palabras. Cuando yo tocaba, toda la gente de mi alrededor era muy feliz. Qué cosa tan rara, qué sonido tan espectacular. Y yo no solamente voy a ser fagotista, sino voy a ser la mejor fagotista de este país. Descubre cómo la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia lucha por sobrevivir a la crisis que enfrenta el mundo. Contra el olvido, capítulo 4, lunes 14 de junio a las 9 de la noche, por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Volvemos con ustedes y ahora hablamos de lo que ocurre en el mundo. Al fin, tras 9 días de espera, en Perú finalizó hoy el conteo de votos y el ganador, con el 50,125%, es el izquierdista Pedro Castillo. Ahora el Jurado Nacional de Elecciones debe decidir sobre la impugnación de votos interpuesta por Keiko Fujimori. La cuenta regresiva para conocer al nuevo presidente de Perú va llegando a su fin. Pasadas las 3 de la tarde de este martes, la ONPE culminó la contabilización de las 86.488 actas electorales de la segunda vuelta presidencial. El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio dio como ganador a Pedro Castillo, del partido Perú Libre, con 8.835.579 votos, 44.058 votos más que su rival, la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Tras la revelación de los resultados, Castillo, el maestro de escuela rural de 51 años que había rechazado más temprano los llamados a anular las elecciones por supuesto fraude por parte de políticos de derecha que apoyan a Fujimori, celebró el resultado en su cuenta oficial de Twitter. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía. Aunque la victoria del líder de izquierda es casi un hecho, Fujimori guarda la remota esperanza de que el Jurado Nacional de Elecciones anule los votos de 151 mesas de sufragio. Pese a esto, tanto la ONPE como la Misión de Observación Electoral de la OEA han reiterado a lo largo de los últimos 9 días que no hubo graves irregularidades en los comicios. Fujimori perdió hace 5 años el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia muy parecida, de apenas 41.000 votos. La última palabra la tendrá el JNE, que deberá resolver las impugnaciones de miles de sufragios antes de proclamar oficialmente a Castillo como ganador y nuevo presidente del Perú. Mañana será el encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin. La reunión concentra la atención mundial y se cumplirá en medio de un operativo de seguridad integrado por más de 5.000 hombres. Una primera gira internacional calculada y fructífera. Son 6 meses los que lleva Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y sin retirar el dedo del renglón de sus asuntos internos, principalmente concentrados en su cruzada anti-COVID, Biden ejecuta una determinada agenda para dar un mensaje claro a la comunidad internacional. Le interesa la escena multilateral, la cooperación y liderar. América está de vuelta. Quizá nunca nos fuimos del todo. No en vano acaba de suavizar a su mayor expresión la fibra más tensa que tiene con la Unión Europea, la recíproca imposición arancelaria que han sostenido por años al acusarse mutuamente de subsidiar a sus fabricantes de aeronaves Airbus y Boeing. El acuerdo al que hemos llegado ahora abre un nuevo capítulo en nuestra relación. Pasamos del litigio a la cooperación en aviones, y eso después de casi 20 años de disputa, la más larga disputa comercial en la historia de la OMC. Y es que esto y el refrescamiento de las relaciones transatlánticas en Bruselas, donde la OTAN define como desafíos sistémicos a China y a Rusia, ambientan el conteo regresivo para la ansiada cumbre entre Biden y su homólogo Vladimir Putin. Tenemos una relación bilateral que se ha deteriorado hasta el punto más bajo de los últimos años. Washington sin duda apuesta a la cordialidad al otro lado del Atlántico con el fin de ser contrapeso suficiente al rol del gigante asiático y del Kremlin en el sistema internacional. Y regresamos con más deportes para hablar de la final del fútbol profesional colombiano entre Millonarios y Tolima. Atención, el partido será el próximo jueves.
Tolima va por su tercera estrella en el fútbol colombiano. Enfrentamos un gran equipo como es Millonarios, con un gran técnico que todos lo conocemos, así de que no va a ser fácil y ninguna final es fácil. Es el segundo mejor equipo del año, está a 3 puntos de Millonarios y es el tercer equipo con más goles anotados. Siempre he creído en el grupo que tengo, cuando hemos perdido, cuando hemos ganado. Siempre un grupo trabajador, con entereza, con compromiso. Todos tenemos un objetivo claro en la mente que lo hemos venido trabajando juego tras juego. Millonarios va por la estrella 16 para igualar la línea de Atlético Nacional y darle una alegría a toda su gente. Esto es de todos, los jugadores, junta directiva, afición, y eso es muy bonito. La ida se jugará el jueves en Ibagué a las 8 de la noche y la vuelta el domingo 20 a las 3 de la tarde. Y también palpitamos con la Eurocopa. Vamos a repasar lo que pasó en el partidazo entre Francia y Alemania y los goles que marcó Cristiano Ronaldo. Hungría contra Portugal y CR7. Pasamos rápidamente al partido esperado de la fecha entre el equipo alemán y Francia, el campeón del mundo, y Alemania, que siempre tiene algo que mostrar. Sin embargo, en esta oportunidad la victoria fue para Francia gracias a este error en la defensa de Mats Hummels, que la mandó a propia meta, y Alemania después no tuvo cómo recomponer el camino en uno de los partidos más esperados de esta versión de la Euro. El proyecto Cruce de Pensamientos es un espacio de intercambio de teatro contemporáneo entre creadores de Colombia y España, en el cual también se realizarán 6 lecturas dramáticas y 2 conversatorios. Ahí participa la compañía de teatro La Maldita Vanidad con la obra El Palmeral. Esta historia empieza cuando Abu Hassan se enamora, pero su amor está prohibido y se convierte en un desacato a la moral. Es una obra hermosa sobre el amor, sobre la libertad, sobre la decisión, opuesta a la represión y a los extremismos. Matar a un amigo soldado es como si cortaran una parte de tu propio cuerpo. Al matarle, yo corté la mano con que le mataba. La obra está compuesta por 7 monólogos, que son los 7 puntos de vista de las personas que estuvieron en el momento en el que 2 hombres son ejecutados por ser homosexuales en el año 1100 en el Andalus. Son diferentes relatos, como una historia dentro de otra historia, destacando la trayectoria de esta compañía de teatro. Estamos cumpliendo 12 años. Y hay una necesidad permanente como de indagar lenguajes. No nos gusta, o en mi caso personalmente no me gusta como quedarme en un hallazgo que funcionó, sino como seguir indagando posibilidades. Una pieza teatral que explora la acción dramática desde la palabra, llevando al espectador a través de los acontecimientos, pero desde diferentes puntos de vista y personajes. Y volvemos a hablar de poesía porque hay buenas noticias para Colombia. Octavio Escobar, poeta manizaleño, se llevó el premio de poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por su poemario Manual de Hipocondría. Los jurados lo eligieron entre 740 obras y lo describieron como coherente, brillantemente estructurado y con gran hondura conceptual. Escobar es uno de los escritores asociados a la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Relata, es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas y es autor de El color del agua, las láminas más difíciles del álbum La posada del almirante Benbow y de música ligera. Los dejo con una frase suya que resume su obra: uno escribe para uno. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, contra el olvido.